Vamos a el libro de Lucas, capítulo 12, por favor. Lucas 12, versículos 22 al 31. Ya que lo encuentre, si puede dar un fuerte amén para saber que lo encontró. Okay, ya lo encontraron 2, 3, 4, amén, amén. 5, amén, ya, ahí vamos. Bueno, vamos a leer Lucas capítulo 12, versículo 22 al 31. Yo leo el 22, ustedes el 23 y en el 31 nos unimos. Amén, hermanos. Amén. Dijo luego a sus discípulos: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por el cuerpo, qué vestiréis. Todos, la vida es más que la comida y el cuerpo más que el vestido. Considerad los cuervos, que ni siembran, ni siegan, ni tienen despensa, ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? ¿Y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis ni aun lo que es menos, ¿por qué os afanáis por lo demás? Considerad los lirios, cómo crecen, no trabajan ni hilan, mas os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si así viste Dios la hierba, que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud. Porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscad el reino de Dios, y todas estas cosas os serán añadidas. Padre, bendice tu palabra. Dale a tu siervo libertad y dirección y gracia para predicar tu palabra. Y, Señor, predicarla con tu poder. Ayúdame a ser de bendición a tu iglesia, Señor. Y satisfaz la necesidad de cada persona. Yo no la sé, pero tú sabes dónde estamos. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Quiero predicar, enseñar esta tarde acerca de la cura de la preocupación. La cura de la preocupación. Dios dice, versículo 29, fíjese lo que dice Dios. Vosotros pues no os, ¿qué, hermanos? No os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud. Hermanos, todos nos preocupamos. No hay hermano aquí que diga: pastor, yo nunca me preocupo. Porque ese hermano es mejor que Cristo, si así fuera. Todos aquí nos preocupamos, hermanos. Y déjeme decirle que nuestro mismo Señor Jesucristo se preocupó. Déjeme definir qué es preocupación para que entendamos mejor el mensaje. Preocupación quiere decir, la preocupación es una emoción. Entonces, todos tenemos emociones. La preocupación es una emoción de intranquilidad. Esto es, nos sentimos intranquilos, o una emoción de temor, o una emoción de angustia o inquietud. La preocupación es un estado mental y emocional en el que cuando estamos en él, nos es difícil admitir o pensar en otras cosas. Esto estamos preocupados.
Antes de antes de hacer otras cosas, ya estamos anteriormente ocupados en otra cosa. Estamos pensando en algo que nos da temor, algo que nos da intranquilidad, algo que nos trae angustia, algo que nos trae aflicción, algo que nos trae tristeza, y eso es la preocupación. La preocupación, hermanos, también se puede decir como estar acongojado o perturbado o vivir en zozobra. Ahora, habiendo dicho qué es la preocupación es una emoción y un estado mental donde estamos ocupados en temores, angustias, ansiedades. Y todos batallamos con esto, hermanos. Como le decía, nuestro mismo Señor Jesucristo no padeció, pero Él se preocupó. ¿Por qué? Porque Él fue como nosotros. Tuvo un alma, un cuerpo, un espíritu. Él nunca pecó. Veamos Isaías 53:11, por favor, hermanos. Deje un separador ahí en Lucas 12, pero vamos a Isaías capítulo 53 en el versículo 11 y vamos a ver lo que dice de nuestro Señor. Isaías 53:11 dice la Escritura lo siguiente: verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Isaías 53:11. Versículo 10. Con todo eso Jehová quiso quebrantarle, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje y vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano. ¿Qué, hermanos? Prosperada. Verá el fruto de la aflicción. Ahí vemos la palabra preocupación es aflicción. Verá el fruto de la aflicción. ¿De qué, hermanos? De su alma. Su alma, el alma de Cristo estuvo afligida, hermanos. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ella. Dice la Biblia, verá el fruto de la aflicción de su alma. Hermano, la preocupación no tiene que ser mala. La preocupación es algo que todos tenemos que pasar, pero puede ser para bien si nosotros respondemos correctamente a la preocupación. La preocupación es una oportunidad para ocuparnos en Cristo y en su palabra. Vea, hermano, el apóstol Pablo igualmente padeció preocupación. Filipenses 1:16. Filipenses 1:16. Dice la Escritura: los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir, ¿qué, hermanos? Aflicción a mis prisiones. Aquí vemos la aflicción es una forma de preocupación. Estar afligido por algo, estar preocupado por algo. Pablo estuvo afligido. Jeremías 16:19. Vea conmigo Jeremías 16:19, hermanos. Jeremías 16:19. Ahí en Jeremías 16, en el versículo 19, la palabra de Dios dice lo siguiente: oh Jehová, fortaleza mía y fuerza mía y refugio mío en el tiempo de la aflicción. Entonces viene el tiempo de la aflicción, hermanos. Pero vemos que la preocupación, la aflicción no es mala, es una oportunidad para ocuparnos en ir a Jehová, para que Él sea nuestra fortaleza, para que Él sea nuestro refugio en tiempos de aflicción. Vemos el salmista David, Salmo 9:13, por favor. Salmo 9:13. Fíjese lo que dice del salmista David, Salmos 9:13. Dice la Escritura, Salmos 9:13. Ten misericordia de mí, Jehová, mira mi aflicción que padezco a causa de los que me aborrecen. Tú me levantas de las puertas de la muerte. Aquí vemos, David estaba afligido.
Vea lo que dice Salomón, Eclesiastés 1:14, por favor, hermanos. En Eclesiastés 1:14, aquí Salomón, el autor de Eclesiastés, nos demuestra también su aflicción. Eclesiastés 1:14 dice la palabra del Señor: miré todas las obras que se hacen debajo del sol, y aquí que todo ello es vanidad y aflicción, ¿qué, hermanos? De espíritu. Vemos, todos tenemos aflicción, todos pasamos por aflicción. No podemos dejar de preocuparnos o de afligirnos o de acongojarnos. Somos humanos. Ahora, hermanos, volvamos al texto otra vez. El Señor dice en Lucas 12, en el versículo 29, vosotros pues no os preocupéis. Hermano, el Señor dice, no os preocupéis. En otras palabras, no vivas controlado por tu preocupación, no vivas controlado por la aflicción. El Señor quiere usar esa aflicción para su gloria, esa preocupación. ¿Qué hacer, hermanos, cuando estamos pasando por aflicción? ¿Qué hacer cuando estamos pasando por momentos de preocupación? Vamos al texto otra vez. Lucas 12, versículo 22. Dijo luego a sus discípulos: por tanto os digo, no os, ¿qué, hermanos? Afanéis por vuestra vida. Hermano, primeramente, el Señor nos dice que cuando estemos afanados, pensemos qué valiosos somos para Dios. No nos vamos a preocupar ni a ocupar nosotros más de nosotros mismos, que Dios se ocupa de nosotros, hermanos. Yo no puedo hacer más por mí mismo preocupándome de lo que Dios puede hacer por mí bendiciéndome. Cuando yo vivo en preocupación, es contraproducente para el plan de Dios, porque cuando yo estoy en preocupación, me estoy ocupando en mí mismo y en aquellos temores que yo tengo, en aquellas ansiedades que yo tengo. Y dice el Señor, por tanto os digo, no os afanéis, eres muy valioso. Vea lo que dice versículo 22. Dice, no os afanéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por el cuerpo, qué vestiréis. La vida es más que la comida y el cuerpo que el vestido. Considerad los cuervos, que ni siembran, ni ciegan, ni que ni tienen despensa, ni granero. Y Dios, ¿qué dice, hermanos? Los alimenta. Esto es, hermano, Dios cuida de los cuervos. Los cuervos son importantes para Dios y por lo tanto Dios nos dice que nosotros valemos más que los cuervos. Si Dios cuida de las aves, también va a cuidar de mí. Si Dios, hermano, piensa en las aves y Dios está ocupado en las aves, hermano, porque Dios se ocupa en todas sus criaturas. Dios se ocupa en pensando en nosotros. Dios se ocupa en protegiéndonos, en protegernos. Dios se ocupa en defendernos. Dios intercede por nosotros en Jesucristo todo momento. ¿Por qué nosotros preocuparnos y vivir preocupados? ¿Por qué vivir en ansiosa aflicción o en ansiedad si Dios, hermano, nos dice que somos muy valiosos? Dice la Biblia, ¿no valéis vosotros mucho más que las aves? Hermano, no podemos hacer nada cuando nos preocupamos o nos afligimos por algo. Ahora, es normal afligirnos, es normal preocuparnos, es normal sentirnos inquietos, es normal, pero no es la voluntad de Dios que permanezcamos allí. Dios quiere que cuando estemos en aflicción nos demos cuenta que si yo permanezco afligido, si yo permanezco preocupado, no puedo hacer nada por mí mismo. Fíjese lo que dice, hermanos, en el versículo
25. ¿Y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un qué, hermanos? Por más que te afanes, por más que te preocupes y que te aflijas, ¿podrás hacerte más alto? Por más que te afliges por tu situación económica, ¿podrás cambiarla? Por más que te afliges por tus problemas de salud, ¿podrás sanarte a ti mismo? No, hermanos, Dios es quien puede. Y estamos en sus manos. Dice, pues si no podéis ni aun lo que es menos, ¿por qué os afanáis por lo demás? Aquí vemos, si queremos pasar la prueba de la preocupación o de la aflicción y recibir bendición, el Señor nos dice, hermanos, que cuando estamos preocupados, estamos afligidos, podemos orar. La oración es parte de la cura, un ingrediente de la cura que Dios nos da para la preocupación, hermanos. Cuando estés preocupado, ponte a orar. Cuando estés afligido, ponte a orar. Cuando estés afanado, ponte a orar. No pases las horas, las noches en vela, preocupado. Más bien, pasa tiempo de rodillas hablando con Dios. Filipenses 4:6, vea lo que dice el Señor, hermanos. Filipenses 4:6. Ahí en Filipenses, el Señor trata este asunto de la aflicción, del afán. Filipenses 4:6. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y note, hermanos, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Mire, la preocupación, hermanos, nos roba los pensamientos o nos desvía los pensamientos de pensar en Cristo Jesús. Cuando estoy preocupado, estoy pensando en lo que me preocupa. Cuando estoy afligido, estoy pensando en lo que me aflige. Por eso es preocupación. Estoy ocupado anticipadamente en algo que me aflige o que me afana. Pero dice Dios que por esta razón no podemos pensar en Cristo Jesús. Ahora, ¿cómo podemos volver nuestros pensamientos a Cristo Jesús? Dice la Biblia, por medio, hermanos, de la oración. La oración vuelve nuestros pensamientos al Señor. Aquí vemos, hermano, dice, sean conocidas vuestras peticiones. ¿Qué es lo que qué es lo que te preocupa? Díselo al Señor. Y sabe, hermano, el Señor ya lo sabe. Esto es maravilloso para mí. Dios ya sabe todo lo que me preocupa. Dios ya sabe todo lo que me afana. Pero Dios quiere que se lo diga. ¿Por qué? Porque de esa manera yo estoy volviendo mis pensamientos a Cristo Jesús, donde yo estoy protegido y resguardado de mí mismo, de la autodestrucción, de la preocupación, si permanezco en ella, o de la aflicción. Estaba leyendo, hermanos, algo complementario para este mensaje, y es increíble lo que la preocupación, lo que la aflicción causa. La aflicción, la preocupación causa hipertensión arterial. La preocupación, la aflicción continua, sin parar, causa colitis, inflamación del intestino. Mal de Crohn, ya es un mal más grave con los intestinos, úlceras, dolores de cabeza, enfermedades de la piel, acné, psoriasis, el sistema inmunológico baja. Y esto, hermano, es lo que causa la preocupación cuando permanecemos en ella y no llevamos nuestros pensamientos a Cristo Jesús. Cuando no
llevamos nuestros pensamientos al Señor para que Él nos consuele y nos fortalezca y Él nos reanime y nos confirme que Él está con nosotros y nos guíe, y permanecemos en la preocupación, empezamos a autodestruirnos emocionalmente y nos afecta aún físicamente, y a veces aún nos preocupamos por cosas que nunca van a suceder, hermanos. No solamente me preocupo que no traigo dinero en la bolsa, o me aflijo por mi condición actual, pero hay veces que nos preocupamos y nos afligimos por cosas que ni siquiera van a pasar o que no son realidad, hermanos. Estaba leyendo de esta persona, él se llama Mark Twain. Creo que fue un psiquiatra o filósofo o algo así, pero él dijo: he pasado por algunas cosas terribles en mi vida, algunas de las cuales sucedieron en realidad. Entonces está profundo, tiene que pensar. He pasado por algunas cosas terribles en mi vida, algunas de las cuales sucedieron en realidad. Esto es, le voy a explicar. Algunas cosas terribles en su vida nunca sucedieron, todo fue aquí. Hermano, que si simpatizamos con eso, nos preocupamos, no sé la estadística, no sé el número, pero un porcentaje alto de las cosas por las que nos preocupamos nunca suceden. Y si no tengo para pagar la renta este mes, y estoy preocupado 28 días, pero el día de la renta Dios provee y la pago. Pero estuve preocupado 28 días de algo que no iba a suceder, y mis pensamientos estaban ocupados en afligirme y en afanarme y en las circunstancias y a dónde me voy a ir y qué va a pasar con nosotros, cuando nunca sucedió. Y Dios nos enseña, hermano, que la razón de la oración es decirle a Dios todo lo que nos aflige, todo lo que nos afana, todo lo que nos preocupa, todo aquello que nos tiene distraídos de pensar en Él, para que Dios, hermano, pueda enfocar nuestros pensamientos a Él. Y es lo que dice Filipenses 4:6: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Aquí vemos algo, hermanos, que es muy importante para la preocupación y para la aflicción y el afán, es dar gracias a Dios. Si hablamos de medicina, estamos hablando de la oración y hablamos de la gratitud, acción de gracias a Dios. Hermano, en lugar de preocuparnos, Dios dice: da gracias. Da gracias. Sí, viene la preocupación, somos humanos. Escuchamos una mala noticia, empezamos a preocuparnos inmediatamente. Pero dice Dios: ok, ve a orar para que tus pensamientos los regreses a Cristo Jesús. Da gracias por lo que pasó, porque cuando das gracias, estás haciendo la voluntad de Dios. Y cuando haces la voluntad de Dios, todo lo que tú hagas en la voluntad de Dios va a redundar para tu bien. Y Dios dice: si tú das gracias, tu corazón va a estar cálido, va a estar en línea con el corazón de Dios, porque Dios, hermanos, no se equivoca jamás. Dios nunca comete un error. Cuando yo le agradezco a Dios, yo reconozco que Él es sabio, yo reconozco que Él es bueno, yo reconozco que Él tiene un propósito para todo en mi vida, y yo reconozco que Él está trabajando en mí, y que a veces, hermano, lo que yo veo malo y me preocupa, Dios dice es bueno y te edifica. Y Dios dice: tienes que pasar por eso. Si no pasas por eso, ¿cómo vas a ser como yo? Pero tú, en lugar de edificarte, te preocupas, te afliges, te afanas y te empiezas a autodestruir a ti mismo, tanto emocionalmente como físicamente y aún espiritualmente, cuando yo lo estoy tratando de hacer para fortalecerte, para animarte y hacerte más como Cristo. Por esa razón, hermanos, el Señor nos ayuda a dar gracias, o nos dice que demos gracias, porque de esa manera, hermanos, aceptamos la buena voluntad de Dios y su soberanía muchas veces. Dice el Señor, antes bien, con acción de gracias, dice
y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Aquí vemos, Dios nos da una paz cuando dejamos la preocupación y nos enfocamos en Dios. ¿Por qué? Porque en el mundo, dice la Biblia, hallaréis aflicción. Si usted es ciudadano de este mundo, hermanos, es imposible que no te aflijas. Imposible. Si usted es ciudadano de este mundo, es imposible que no te preocupes. Pero, dice la Biblia, en el mundo hallaréis aflicción, pero dijo Cristo, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y hermano, vemos que una de las medicinas de la cura para la preocupación y la aflicción es, número 1, la oración, pero número 2, hermanos, es confiar en Dios. Cuando yo confío en Dios, esto es, vivo por fe, Dios me ayuda a vencer o a no permanecer en la preocupación y en la aflicción que me empiezan a lastimar. Vea lo que dice Juan 16:33, hermanos, por favor. Juan 16:33. Aquí en Juan 16, versículo 33, dice el Señor, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis, ¿qué, hermanos? Aflicción. Pero confiad, yo he vencido al mundo. La preocupación, hermanos. ¿Por qué nos preocupamos? Nos preocupamos por lo trágico que puede pasar. Nos preocupamos por las consecuencias que pueden venir. Nos preocupamos por el mal que puede llegar. Pero dice Dios, yo ya vencí al mundo. Hermano, el mundo no puede hacer nada contra un cristiano que está confiando en Dios. La Biblia dice que la fe es lo que vence al mundo. Cuando nosotros ponemos fe en el Señor Jesucristo y en su palabra y en sus promesas, vencemos al mundo. Aquí en versículo 33 dice, estas cosas he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Cuando el mundo continuamente nos atemoriza, es difícil no preocuparse y escuchar las noticias. Escuche las noticias, lo que pasa en el mundo, lo que pasa en el país, lo que pasa en nuestros países de origen. Es difícil no preocuparse. Es difícil no preocuparse, hermanos, cuando vemos lo que está pasando moralmente, etc. Pero todo eso está pasando en el mundo, hermanos. Allá en el cielo todo está bien. En el cielo no hay tribulación, en el cielo no hay pecado, en el cielo no hay problemas. En el cielo, hermanos, todo está en orden. Estamos en este mundo por razón del pecado. Hay aflicción, hay pruebas, hay preocupación. Pero Cristo, hermanos, ya venció al mundo. Por eso, si queremos vencer la preocupación y la aflicción, tenemos que subir a un nivel más alto del mundo, vivir en el mundo, en los temores que el mundo nos trae, en las amenazas que el mundo hace contra nuestras familias, contra nuestros hijos, nuestros nietos. Tenemos que ir más allá a Cristo y confiar que Él ya venció al mundo y en Cristo estamos seguros. Ahora, hay una cosa, confiar en Dios, hermanos, es vivir por fe. Esto es cuando vencemos la preocupación, es cuando confiamos en Dios y obedecemos a Dios. Parte de vencer la preocupación es, hermanos, obedecer a Dios. Una preocupación, por ejemplo, financiera. Tengo preocupación financiera. Confía en Dios. Obedece a Dios. Dale a Dios lo que le corresponde, por ejemplo. Una preocupación acerca de qué va a pasar con este mundo y qué va a ser del mundo. Bueno, yo obedezco a Dios, gano almas, hablo con gente de Cristo, discipulo a Cristo, soy un buen cristiano y confío en Dios, confío en el Señor, obedezco a Dios y estoy confiando en Él. Pero parte, hermanos, de vencer la preocupación
es ir a la palabra de Dios. La palabra de Dios, hermanos, nos da consuelo en la preocupación. Mire, tristemente lo que hacemos cuando caemos en preocupación, estamos tan ocupados en la preocupación y la aflicción, que no nos queda tiempo para leer la Biblia. No nos queda tiempo para meditar, para estudiar. No nos queda tiempo para compartir la palabra de Dios. Y es exactamente lo opuesto de lo que debemos hacer. Cuando estamos preocupados, es el mejor tiempo para ir a la palabra de Dios. Vea lo que dice Salmo 119, por favor, hermanos. Salmo 119, en el versículo 50. Salmo 119, versículo 50. Salmo 119, 50. Dice la Escritura: ella es mi, ¿qué, hermanos? Consuelo en mi aflicción. Qué hermoso el consuelo, hermanos, ¿verdad? Si alguna vez usted ha sido consolado, hermano, el consuelo es medicina al alma. El consuelo es, hermano, divino. El consuelo es descanso. Jesús dijo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, porque yo soy manso y humilde de corazón. Hermano, Cristo nos da consuelo en su palabra. La preocupación, ¿qué es? Un montón de temores, un montón de malas noticias, un montón de suposiciones. Y Dios dice: ve a mi palabra, te voy a dar consuelo. Ahí tú vas a poder descansar, tú vas a poder asegurarte de que yo estoy contigo. Versículo 92, Salmo 119, versículo 92. Dice: si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera, ¿qué, hermanos? Perecido. Y hermano, hay gente que perece en su aflicción. Hay gente que sucumbe en su aflicción y llegan al punto donde caen en desesperación hasta voltearle la espalda a Dios. Y dice el Señor, versículo 92, si tu ley no hubiese sido mi delicia. Hermano, deleítate en la palabra de Dios. Deleítate en leerla, deleítate en meditarla, deleítate en pedirle a Cristo que te hable y te enseñe qué es lo que tú necesitas oír de su palabra para consolación, para fortalecimiento. Pídele a Dios que te nutra con su palabra y te diga lo que necesitas escuchar, y Dios te va a responder. Porque su palabra, hermanos, es consuelo. Vea lo que dice en el versículo 143, Salmo 119, versículo 143. Aflicción y angustia se han apoderado de mí, mas tus mandamientos fueron, ¿qué, hermanos? Mi delicia. ¿Qué pasa cuando cuando se apodera de alguien la angustia y la aflicción y no hay palabra de Dios, hermanos? La verdad es que no hay otra, no hay solución. Muchos de los problemas, la solución está, y si no todos, pero hablando de problemas que pasamos, la solución está en Cristo, hermanos. Cuando se apodera la angustia de nosotros, se apodera la aflicción de nosotros, estamos tan impotentes, nos sentimos tan apocados, nos sentimos tan vulnerables. Pero en ese momento, deleítate en la palabra del Señor. Deleítate en sus mandamientos y tú vas a ver cómo Dios te va a dar consuelo y fortaleza. Versículo 153, más adelante, dice: mira mi aflicción, y dice la Biblia, y líbrame, porque de tu ley, ¿qué dice, hermanos? No me he olvidado. Esto es, no te olvides de la ley de Dios. No te olvides de su palabra, de sus mandamientos. No te olvides de lo que Él dice.
Recuerda su ley, recuerda su palabra, confía en Dios, vive por fe, refúgiate en el Señor. Otra cura, hermanos, tengo 2 curas más y termino. Otra cura para la preocupación es vive un día a la vez. Vive un día a la vez. A veces no disfrutamos hoy porque estamos preocupados por mañana. A veces no disfrutamos hoy porque estamos preocupados por lo que pasó ayer. ¿Me explico? O estamos afligidos por lo que pasó ayer o anteayer. El apóstol Pablo dice, olvidando lo que queda atrás, hermanos, extendiéndome a lo que está delante. El Señor dice en cuanto al futuro, hermanos, que es vuestra vida, es como neblina que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En otras palabras, no te preocupes por mañana, ocúpate en hoy y disfruta el día de hoy, porque es un regalo que Dios te ha dado y nunca más lo podrás recuperar. Cuando hoy está aquí, hermanos, es el único momento de disfrutarlo y no echar a perder el momento de hoy por la preocupación por mañana. Vea lo que dice la Biblia, Mateo 6:34, en cuanto a vive un día a la vez. Mateo 6:34, dice la palabra de Dios. Así que no os afanéis por el día de mañana. No te afanes, no te aflijas por mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta a cada día su propio mal. Entonces mañana será otro día, mañana Dios nos va a cuidar, dice Dios, hoy, danos hoy nuestro pan de cada día. Y no nos dejes caer en tentación hoy, líbranos del mal hoy, mañana Dios va a estar también con nosotros, hermano. Mañana Dios nos va a cuidar, nos va a sustentar, nos va a sostener. Y por última cura a la preocupación es recordar algo muy importante, hermanos. Cuando tú te sientas preocupado, cuando tú te sientas afligido, te sientas afanado, recuerda esto: Dios oye tu aflicción. Dios oye tu aflicción. Fíjese lo que dice, hermanos. Por favor, vamos al libro de Génesis. Ahí en el libro de Génesis 16:11. Fíjese, Génesis 16:11. Génesis 16:11. Dice la escritura: además le dijo el ángel de Jehová, he aquí que has concebido y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová, ¿qué dice, hermanos? Ha oído tu aflicción. Dios nos oye. Hermano, cuando estás preocupado, afanado y tú oras, Dios te oye. Él oye tu aflicción y Dios contesta conforme a su voluntad y a su soberanía. Él hace su voluntad. Dios oye tu aflicción. No estás solo en la aflicción. Una de las cosas, hermano, más terribles es cuando estamos preocupados, es que nos sentimos impotentes, nos sentimos solos. Pero dice Dios, yo estoy contigo. Dios oye mi aflicción. Dios también, hermanos, mira mi aflicción. Génesis 29:32. Génesis 29:32. Génesis 29:32. Dice la escritura: y concibió Lea y dio a luz un hijo y llamó su nombre Rubén, porque dijo, ha mirado Jehová mi aflicción, ahora por tanto me amará mi marido. Ha mirado Jehová, ¿qué, hermanos? Mi aflicción. Esto es, hermanos, Dios nos mira cuando estamos afligidos, cuando estamos preocupados. No estás solo. No decaiga tu corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. El Señor nos dice, Él está con nosotros, amados hermanos. Él nunca nos va a dejar. Padre, gracias por tu palabra. Señor, verdaderamente
todos aquí padecemos aflicción, porque en el mundo hallaremos aflicción. Si no es una cosa, es otra, Señor. Aflicción sobre aflicción, preocupación sobre preocupación, Señor, afán sobre afán. Pero Dios, gracias por la cura, que aunque encontramos aflicción en la vida, aún encontramos aflicción en el matrimonio, encontramos aflicción en el ministerio. Dios, tú tienes la forma de volver nuestros pensamientos a Cristo Jesús y ayudarnos a vivir más allá de nuestras aflicciones en triunfo en Cristo Jesús. Dios, ayúdanos a orar con fe, con acción de gracias. Ayúdanos, Señor, a practicar echar nuestra ansiedad sobre ti. Ayúdanos, Señor, a vivir un día a la vez y a confiar en ti un día a la vez, sabiendo que mañana vas a estar también con nosotros. Ayúdanos a refugiarnos en ti, Señor. Correr a ti como un torreón. Correr a ti como una roca fuerte y firme que eres, Señor. Ayúdanos a confiar en ti, Dios. A tener fe. Ayúdanos, Señor, a confiar en tu palabra. A hallar el consuelo y la fortaleza que en ella hay. Y a recordar, Dios, que tú nos oyes y que tú miras nuestra aflicción. No estamos solos. Danos aliento, Señor, danos fortaleza y sobre todo danos, Señor, libertad para estar nuestros pensamientos en paz. Y, Señor, salvar nuestra alma y nuestro cuerpo de todo el daño que causa la aflicción y la preocupación y la ansiedad en nuestras vidas. Dios, ayúdanos a ir a Cristo Jesús y a encontrar en ti, Señor, todo lo que necesitamos. Gracias, Dios, manifiéstate en cada corazón, pues sabemos que todos te necesitamos, no hay excepciones, Señor, y todos queremos verte obrar en nuestras vidas. Dios, está con aquellos pasando por aflicciones y adversidades estos días, en estos momentos. Aún hermanos que están aquí, otros que no están, y Dios, todos los ponemos en tus manos. Ayúdanos, Señor, a vencer y a ser victoriosos en Cristo Jesús. Te lo pedimos todo, mi Dios. Amén.